avanzo con la presentación de un gran amigo, a quien conozco ya hace muchos años, que nos hemos cruzado en distintos escenarios de formación en Latinoamérica, en actividades en Chile, en actividades con ICA, con la International Septic Association. Se trata de Max Campos Gallegos. Max es de Ecuador, es el presidente del capítulo SEPTED Ecuador. Max es ex coronel de la Policía Nacional de Ecuador, licenciado en Ciencias de Educación, especialista en Seguridad Ciudadana, es diplomado superior en Seguridad Ciudadana por la Flaxo, diplomado en Extensión en Prevención del Delito y Violencia a nivel local, en prevención de violencias juveniles, es diplomado en controles internos, externos, transparencia y rendición de cuentas por la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de planes, programas y proyectos en temas relacionados con la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Y ha aplicado la metodología CEPTED para la recuperación y apropiación de espacios públicos en la ciudad de Quito y en otros municipios de su país. La verdad que para mí es un honor presentar a Max, que además también es docente de nuestra diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal, y que seguramente ustedes van a aprovechar su charla porque tiene muchas experiencias locales por contarnos respecto de la aplicación de la metodología CEPTED. Max, el auditorio está a tu disposición. ¿Estás por allí? Sí, cómo no. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, mi estimado Jorge, qué honor nuevamente estar compartiendo contigo pantalla, compartiendo escenarios, por supuesto, en cuanto tiene que ver a dar a conocer a nuestros oyentes, a personas que están escuchando y a personas que quieren conocer cómo es la gestión de la seguridad ciudadana desde lo local y más aún utilizando la metodología CEPTED, algo que definitivamente ha cambiado mucho la idea de cómo hacer seguridad ciudadana a nivel territorial. Quiero agradecerte por la invitación, saludar a todos los participantes de Argentina, saludar a Macarena, que está aquí presente, nuestra presidenta mundial de CEPTED, de la ICA, por supuesto, y entrar ya en materia, que es lo que hemos vendido. Agradecerte también por tu presentación. Voy a compartir, si me permiten, presentación. Sí se observa, ¿verdad? Sí, Max, perfecto. Perfecto, bien. Quiero partir con el tema que se me permite, por supuesto, dar a conocer a ustedes, es la gestión CEPTED en los municipios, pero también con un fuerte esquema orientado a cómo trabaja el resto de actores en el territorio para gestionar desde esta perspectiva el tema de CEPTED. Pues bien, quiero empezar, ¿no?, dando a conocer a todos ustedes que en cuanto tiene que ver a Ecuador, ¿no es cierto?, la gestión de la seguridad urbana desde lo local o la seguridad ciudadana desde lo local viene ya desde una política muy amplia, muy interesante, muy concreta actualmente, que nace de la misma Constitución de la República de Ecuador y, por supuesto, de otras normativas que tienen que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Y uno de estos es fundamental dar a conocer, y creo que todos tenemos algo así parecido en los demás países, que es el hecho de que el gobierno nacional, a través, por supuesto, de sus políticas y con la institución que de alguna u otra manera se encarga del control y garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la protección de los derechos, que es la Policía Nacional, tengan a su haber, ¿no?, una disposición legal de coordinar con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, por cuanto todos sabemos que en Ecuador existe una policía a nivel nacional y como tal se desconcentra hasta todos los territorios, provincias, cantones y parroquias a través de un modelo de gestión que ya vamos a conocer y cómo es que trabajan conjuntamente con los GAT para aplicar el proceso de metodología CEPTED. Entonces, los mismos gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto, dentro de su ámbito o su normativa legal, que es el Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización,
tienen a su haber en el artículo 54, literal N, que los gobiernos locales deben coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la comunidad en general, el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos, ¿no? Y evaluación de los mismos en temas de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Eso quiere decir que los gobiernos autónomos descentralizados tienen esa capacidad, ese principio fundamental de coordinar. Reitero, coordinar con las diferentes instituciones para que, desde esa perspectiva, aportarle específicamente 3 ejes de acción: prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Y de hecho, cuando hablamos de coordinar, cuando se habla de otros actores como es el ámbito de seguridad, estamos hablando también con el resto de actores de seguridad, como los agentes de control municipal, como los agentes de control de tránsito, con las mismas Fuerzas Armadas. Y cuando hablamos de la comunidad en general o de la organización civil, estamos hablando, como ustedes conocen, con la comunidad en general, la empresa privada, organizaciones civiles, etcétera. Todos juntos, esto lo que hacen definitivamente es tal cual el concepto que conocemos nosotros en cuanto se refiere a la seguridad ciudadana. Estado más ciudadanía igual seguridad ciudadana. Entonces así se está trabajando en el Ecuador. Ahora bien, es bueno e importante entender la lógica tanto del ámbito legal como de planificación y por supuesto de los actores claves para el ejercicio de esta gestión local de seguridad ciudadana y con el objetivo de dentro de esta gestión local de seguridad ciudadana y urbana, por supuesto, entrar en la utilización de metodología que es la que hemos venido aplicando y la que todo conoce y que bien lo manifestó Macarena en su exposición. ¿Cómo lograr que los gobiernos locales puedan ya tener como política local la ejecución de metodología CEPTED en el desarrollo de su gestión? Tomando en cuenta que ya hemos hablado desde la perspectiva legal, basamos una constitución de la República de Ecuador, en este caso, una ley de seguridad pública, un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y el COTAD que les mencioné, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Con esta normativa legal está establecido prácticamente la articulación completa de las instituciones, tanto de Estado, ¿no es cierto?, como también en el ámbito que tiene que ver con la parte de la comunidad civil y otras organizaciones. Por eso se parte específicamente para poder trabajar a nivel local con un tema de planificación. Existe, como en todos los países, el plan de desarrollo, donde está prácticamente establecido cuáles son los objetivos, las políticas en ese plan de desarrollo que los gobiernos lo determinan y a través de ellos ya el diseño, en el caso de Ecuador, de un Plan Nacional de Seguridad Integral. Aquí en el Plan Nacional de Seguridad Integral está contemplado, por supuesto, el tema de la defensa, está contemplado el tema de la seguridad pública y ciudadana y está contemplado el tema de la gestión de riesgos en el país. Bajando eso ya con esas políticas, por supuesto, está establecido ya un plan específico en lo que tiene que ver la seguridad pública, también la seguridad ciudadana. Y desde esta visión, desde este punto de política pública, ya se establece acciones que, de alguna u otra manera, tienen que trasladarse a lo local. Es así que nace aquí en el país lo que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, donde a través de este plan se establecen los objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones para aterrizar en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, donde el Estado, a través de las instituciones de Estado, y en especial la Policía Nacional, baja hasta el territorio y coordina con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para el desarrollo de estas estrategias que están orientadas específicamente a 3 puntos o ejes de acción, que es el tema preventivo, el tema del control y, por supuesto, de la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de prevención, los gobiernos locales, desde su ámbito de acción y de corresponsabilidad, tienen a su haber, como les decía, el tema de la prevención. El Estado se preocupa del resto, que es el tema de control y de la respuesta. Y finalmente, como pueden ver acá, al final está el tema de la planificación de la seguridad local y que hemos venido haciendo, y ya les voy a contar más adelante, cómo es que desde el nivel de arriba, me refiero a la política nacional, cómo es que llegamos a aterrizar
que exista el plan de seguridad ciudadana local y que dentro de este plan, donde están las políticas locales, los objetivos estratégicos y las estrategias de acciones, ¿cómo es que utilizamos ya metodología CEPTED para trabajar conjuntamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y de las personas que viven en los territorios? Es por eso que ahí, dentro de los actores claves que nosotros denominamos los internos, externos y transversales, ¿no? Están contemplados todos prácticamente ahí. Cuando yo hablo de internos es porque están todas las áreas que le competen a los municipios. Ahí está el tema de espacio público, el tema de transporte, el tema de, bueno, una serie de instancias de obras públicas, inclusive de instancias que se encarga o que tienen a saber los municipios a nivel territorial, la que brinda los servicios a la ciudadanía, tomando en cuenta que es el alcalde y la comunidad tienen una relación directa y ejerce un liderazgo. Y es fundamental que los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los alcaldes, ejerzan un liderazgo desde la visión que les compete, ¿cierto?, en temas de prevención, especialmente en la seguridad ciudadana. En cuanto tiene que ver a los actores externos, estamos hablando lo que es la comunidad, las organizaciones, ¿verdad? El tema de las empresas privadas, ¿no? ¿Cómo es que se van articulando el tema de estas instancias a trabajar juntos en el desarrollo de una estrategia? Y finalmente los transversales que todos sabemos, ¿no? Estarán las instituciones de Estado como son Policía Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Obras Públicas, etcétera, etcétera, Ministerio de Inclusión Económica Social, el tema trabajo con jóvenes, bueno, ahí están todos. Y de esta manera, estos actores claves son los que van a aportarle muchísimo a este proceso. Seguidamente, quiero mencionarles cómo es que hemos venido nosotros en este esquema, que ustedes pueden ver cómo es que nosotros hemos trabajado en este proceso, reitero, de entrar en la lógica de la gestión de la seguridad desde lo local. Y por supuesto aquí es donde vamos a fijarnos específicamente cómo es que utilizamos toda la metodología CEPTED en el territorio. Como les decía anteriormente, y como pueden ver aquí en la parte de arriba, lo que habla la política nacional, ya les mencioné, hay una normativa legal, hay una política nacional orientado al trabajo en cuanto tiene que ver al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, etcétera, y mucho tiene que ver también con el tema de derechos y deberes y obligaciones también del ciudadano. Entonces, aquí se forma ya en cada uno de los gobiernos locales, dentro de lo que establece el COTAD, menciona que deben crear el Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel cantonal, me refiero a gobiernos autónomos descentralizados. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo ellos una instancia de coproducción de seguridad, lo que hay que hacer es armar el pacto y coaliciones para trabajar en el desarrollo de una estrategia que se denomina Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica, ¿cierto? Una vez establecida esa coalición específica que hemos venido trabajando ya les voy a indicar cuáles son los gobiernos locales que estamos inmersos con mucho más fuerza en Ecuador. Entonces, entramos ya al proceso clásico de elaboración de un plan, ¿cierto? Un plan, donde se establece un diagnóstico, pero aquí el tema de elaborar un diagnóstico, normalmente muchas veces se ha utilizado solo la información cuantitativa de la que nosotros tenemos, que es a través de la información que da el Estado a través de la Fiscalía, la Policía Nacional. Me refiero a los delitos y violencias que están denunciadas y que están por parte de la misma Policía Nacional y por parte de otras instituciones, lo que hacen es registrar y georreferenciarle específicamente. Pero muchas veces, en el caso de Ecuador, la información cualitativa es poca la que se levanta. Sin embargo, aquí quienes han trabajado mucho en el levantamiento de información cualitativa son, por un lado, la policía comunitaria, en el caso de Ecuador, la misma comunidad y ciertos gobiernos locales. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, lo importante de todo es rescatar. Para elaborar diagnósticos hay que trabajarlo en forma concreta con toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, desde la información, como les decía, primaria y secundaria, territorialmente hablando y estatalmente hablando.
Una vez que hemos trabajado todo este proceso de levantamiento de información y estableciendo cuáles son los puntos críticos observados a través de lo que presenta la Policía Nacional en estos hotspots, es lo que hemos tomado en consideración, trasladarnos al territorio y fortalecer el tema cualitativo, ¿no es cierto?, con metodología CEPTED. Es aquí donde prácticamente lo que hemos hecho en este proceso desde el local es delimitar el territorio, establecer cuál es el alcance hacia donde nosotros queremos llegar desde la parte territorial, darle un contexto y, por supuesto, darles criterios, lo que establece prácticamente el ISO CEPTED 23341. Entonces, desde este ámbito, ojo, trabajamos ya en la parte territorial, desde lo pequeñito, bajamos al tema del barrio a conocer más profundamente cuáles son los factores de riesgo, cuáles son esas causas que de alguna u otra manera terminaron a que se ejecute, o sea, como efecto tenido un problema de violencia, un problema de delito. Y hacemos y aplicamos el proceso correspondiente a diagnóstico de CEPTED, utilizando marchas exploratorias tanto en el día como en la noche. No es lo mismo hacer una marcha exploratoria en el día que hacer una marcha exploratoria en la noche. Por lo tanto, al hacer la combinación de estos dos horarios, definitivamente encontramos otros factores de riesgo que se asocian a las problemáticas. Trabajamos en combinación con la institución del municipio, como también la Policía Nacional y otros organismos que han estado presentes, ¿no? El sondeo de opinión a través, por un lado, de encuestas pequeñas hechas, sondeos hechos a la comunidad, encuestas de victimización territorializadas, ¿no? Hacer grupos focales para trabajar con la comunidad y entender la lógica de los problemas y las posibles soluciones, y lo que hemos hecho es hacer diálogos ciudadanos, y en esos diálogos ciudadanos lo que hemos hecho es tener ya la visión clara, no solamente desde la visión territorializada, como el barrio, sino también ya a la parte, en el caso de nosotros, denominamos circuitos, distritos, circuitos y subcircuitos. Posterior a este trabajo de fortalecimiento del diagnóstico que al inicio mencioné, entramos ya a un proceso de análisis mucho más amplio en cuanto tiene que ver a los riesgos y, por supuesto, basado en esto, ya en el análisis de por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ya tenemos prácticamente una priorización de estos problemas y que se orientan estos problemas específicos, volviendo ya en positivo. Y como ejemplo les quiero manifestar que estamos utilizando para este análisis y trabajo participativo metodología con flor de loto. Una metodología interesante donde podemos desagregar la problemática hasta en 2 niveles más y entender cuáles son sus subniveles y decir, bueno, cada problema hasta qué punto puede llegar en sus subproblemas, etcétera. Con eso lo que hemos hecho es ponderar el tema de la problemática y llegar a través de volverle en positivo toda esta situación de los problemas e elaborar ya cuáles son las estrategias y las acciones que definitivamente hay que tomar a nivel territorial, ya no solamente desde la visión general, sino ya territorial en los puntos críticos, y establecer ya un plan de acción para cada uno de ellos cuando hablamos a nivel territorial variado. Pero también con objetivos estratégicos, estrategias y acciones dentro del plan macro territorializado, como es en el tema de un cantón, como es el tema de una ciudad, donde claramente están establecidos, por supuesto, el tema de la evaluación a través de indicadores, metas e indicadores, y lo que es fundamental, trabajar mucho en temas de rendición de cuentas. Es un proceso interesante que se ha tenido ya, como les digo, un ejemplo práctico de y cómo va o cómo puede ir desarrollándose hasta tener nuestro propio modelo de gestión. ¿Cómo es que se articula la Policía Nacional a nivel territorial? En el país, el Ecuador, prácticamente está dividido políticamente hablando, ¿no es cierto?, en provincias, cantones y parroquias. Pero desde la visión planificación, ¿no es cierto?, el Ecuador está dividido en zonas de planificación, subzonas de planificación
distritos, circuitos y subcircuitos. Cuando yo hablo zonas de planificación, eso quiere decir que una zona de planificación contempla entre 3, 4, dependiendo la cantidad y la zona, provincias. Entonces, por ejemplo, la zona norte, estamos hablando de Esmeraldas, Carchi, Orellana, etcétera, como una zona donde, reitero, el conjunto en este caso, de provincias es una zona. Ahora bien, a nivel distrital, subzonas son las provincias, exactamente. Por ejemplo, la provincia de Pichincha, su capital Quito, Pichincha es una subzona. En cuanto tiene que ver al nivel distrital, los distritos definitivamente pueden ser uno o más cantones, dependiendo de la cantidad de población y de extensión territorial, ¿no es cierto? Actualmente el Ecuador tiene 140 distritos y bajo el tema de distritos tenemos los circuitos, y esos circuitos prácticamente tienen estos indicadores, mejor dicho, estas variables utilizadas para determinar lo que es los circuitos son una cantidad de población y por supuesto un área específica de espacio territorial. Actualmente tenemos 1.134 circuitos a nivel nacional, y finalmente están los subcircuitos, lo que nosotros llamamos la unidad de policía comunitaria como un modelo de gestión operativa. Pero este subcircuito llega hasta el nivel barrial, pero ojo, muchas veces existen barrios pequeños en un determinado espacio geográfico, e inclusive en 1 kilómetro cuadrado puede haber 2, 3, 4 barrios. Por lo tanto, el subcircuito es un conjunto de barrios o un barrio dependiendo de la cantidad de población, y es ahí donde la Policía Nacional tiene su unidad de policía comunitaria, que es un modelo de gestión operativa. Es decir, que la Policía Nacional, con su habitáculo, como ven aquí en la parte, ¿no es cierto?, un habitáculo, tiene un conjunto de policías que trabajan todo un modelo de prevención, un modelo de disuasión, un modelo de control y, por supuesto, respuesta. Entonces, todo eso se maneja en coordinación con el territorio, en este caso, los gobiernos autónomos descentralizados. Toda la parte de apoyo a la prevención desde la visión de policía comunitaria es en coordinación con los gobiernos locales. Todo lo que tiene que ver con la parte disuasiva y operativa y de control y respuesta tiene que ver con la parte operativa en sí de la Policía Nacional que está en el territorio. Reitero, la parte preventiva orientada a la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y las demás instituciones para el trabajo preventivo. Ahora bien, es interesante conocer un poquito cómo es que evolucionó el tema de la gestión de CEPTED a nivel territorial, y aquí juega un papel fundamental Macarena. Macarena ya lleva años en esta situación. Tuvimos la oportunidad de que esté presente aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y también en Ambato como parte de un proceso de capacitación en el año 2013. Y muchos de las personas, los gestores de seguridad ciudadana que estuvieron ahí, tuvieron la oportunidad de tener un curso de CEPTED a nivel territorial, y ya entramos aquí en el territorio, en Ecuador, a entender la lógica de cómo es que podemos trabajar la metodología CEPTED, claro, desde la visión de segunda generación, ¿no? Donde trabajar mucho el trabajo comunitario, ¿no es cierto?, el trabajo con la recuperación y apropiación de espacios públicos. Y por otro lado estaba el tema de fortalecer el espacio territorial y mejorar los entornos en forma participativa. Es ahí donde prácticamente en el año 2014 tuve la oportunidad de ser, reitero esta palabra, de ser el director de seguridad ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, donde ya se ejecutaron ya programas y proyectos orientados desde la perspectiva y con metodología CEPTED, por supuesto, en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso quiere decir que nació un programa, ese programa que nosotros le llamamos un programa de prevención y convivencia ciudadana, Quito Listo se le denominó después, donde prácticamente la comunidad trabajó dentro de su ámbito de acción en el municipio, que es el tema netamente preventivo, ¿no? Cuando hablamos de temas preventivos, lo que hicimos es un trabajo en el ámbito de la recuperación de espacios públicos que estaban siendo catalogados como inseguros, y
cuyas causas para que ser catalogados inseguros es que no tenían iluminación, estaban abandonados, sucios, deteriorados, etcétera, y se cometían delito y violencia al interior de estos parques abandonados. Es así que entramos en un programa de recuperación de espacios públicos, por un lado, para la construcción de espacios públicos seguros, utilizando metodología CEPTED, y por otro lado, en la recuperación de espacios públicos que no tenían iluminación, con un presupuesto orientado al mejoramiento de la iluminación en los parques ornamentales que estaba a cargo de los municipios. Por otro lado, en cuanto tiene que ver al reforzamiento, en cuanto tiene que ver a la participación ciudadana, lo que se hizo es trabajar con la organización comunitaria, esa organización comunitaria que tiene el nombre de Comités de Seguridad Ciudadana a nivel barrial. Se trabajó con el propósito de fortalecer la cohesión social, generar cultura de paz y, por supuesto, orientar a mejorar esa calidad de vida territorial con este programa donde nacieron lo que ya vamos a ver más adelante. En el año 2018, definitivamente, ya concepto de segunda generación y fortalecer la cohesión social, ya se continuó trabajando otra recuperación de espacios públicos, construcción de espacios públicos que ya vamos a ver, para, saliendo del municipio, ya viendo esta perspectiva, orientarle ya al Ministerio del Interior, en aquel entonces, ahora el Ministerio de Gobierno, ¿no? Donde se crea la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Gobierno, hoy actualmente la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio, reitero, del Ministerio de Gobierno. Aquí es donde se genera la política orientada a trasladar a través de una política y de una acción, a través de una estrategia y una acción, por supuesto, que se traslade todo este proceso metodológico a los gobiernos autónomos descentralizados. Es ahí donde nace el Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Social Pacífica, donde ya está claro los procesos orientados de coordinación a nivel territorial y con qué debe trabajar los municipios. Por un lado, el tema del fortalecimiento de los espacios públicos, ¿no? De trabajar en ámbitos de prevención primaria, secundaria y terciaria, y por supuesto situacional, social y comunitaria, ¿no? Ya está establecido ahí, y a buena hora, ¿no es cierto? Es cuando a partir del año 2019 ya se fortalece mucho más el tema del trabajo de la gestión local de seguridad ciudadana con metodología CEPTED, y en el año 2020 ya trabajamos el Cantón Ambato, el Cantón Mejía, el Cantón Riobamba. Para el 21, el Cantón Antonio Ante, y por supuesto el trabajo de la nube de los sueños en el Cantón Mejía. Ahora bien, estos cantones que ustedes ven aquí, Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, el municipio de Riobamba, el Cantón Antonio Ante, en este caso el Cantón Ambato y por supuesto Mejía, ya tienen a su haber un plan de seguridad ciudadana. Y dentro de ese ámbito de trabajo a nivel gestión local, lo que se ha hecho y se ha trabajado muchísimo para fortalecer este tema es el ámbito de la coordinación interinstitucional para la ejecución de proyectos. Es decir, localmente, a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, ya con el plan establecido, se generan cuáles son las responsabilidades y corresponsabilidades, más los presupuestos establecidos desde lo local para la ejecución de proyectos donde todos los actores participan en la solución de los problemas. La participación comunitaria, qué fundamental es a la hora de ejecución o de trabajo comunitario en la solución de los problemas que vamos a ver. Por ejemplo, el tema de los programas de apropiación y recuperación de espacios públicos, tenemos en la apropiación, porque es fundamental apropiarse, porque es fundamental no dejar abandonados los espacios públicos. Se crearon en estos años, esto lo denominamos encuentros vecinales por la paz, donde lo único que buscábamos es que se fortalezca la cohesión social, ya no esté abandonados los espacios públicos y que se generen esos procesos de solidaridad en la comunidad a través de ¿qué? A través de actividades lúdicas en el espacio público y de sano esparcimiento entre instituciones estatales, la comunidad, Policía Nacional y todos los temas de seguridad. Estos mismos encuentros vecinales lo que han acarreado también es que la comunidad participe con su experiencia, con su conocimiento, sus capacidades, es decir, a través del arte, la cultura, la música y la recreación, lo que hemos tenido es gran participación y por supuesto hemos encontrado inclusive la posibilidad de que se cree programas de emprendimientos comunitarios, que es lo que se ha venido realizando.
Por otro lado, era fundamental, ¿no?, trabajar mucho en la apropiación de esos espacios grandes que se tenía, donde prácticamente hemos trabajado mucho en temas de ferias de seguridad ciudadana, con la participación de todas las instituciones, de toda la comunidad, pero orientado específicamente a que el resto de la comunidad conozca cuál es su rol en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque la comunidad cumple un rol fundamental constitucionalmente aquí en el Ecuador. En el artículo 83, numeral 4, dice claramente que el ciudadano debe apoyar el mantenimiento de la paz y la seguridad en este ámbito. Y por otro lado, trabajar mucho en temas de encuentros internacionales. Aquí vamos a ver un poquito el tema del trabajo comunitario, que aquí lo llamamos mingas, lo que trabajan con la comunidad en el territorio, y ellos mismos se encargan de recuperar los jóvenes a través de convertir el tema del vandalismo en tema de arte urbano. Interesante trabajo, escuela de arte urbano. Posterior, el tema de que le había mencionado, que trabajar con la recuperación de las luminarias de los espacios públicos que están a cargo del municipio, trabajar mucho con lo que pide la comunidad, que es la prevenir entre ellos a través de alarmas comunitarias, y por supuesto, ¿no?, el trabajo con la recuperación de construcción de espacios públicos seguros bajo metodología CEPTED, como pueden ver el ejemplo aquí del Parque Nueva Aurora, que se realizó el 2017 y el 2018, que termina prácticamente siendo uno de los parques más interesantes, más bonitos que tiene el Distrito Metropolitano en la parte sur de Quito. Ahí tenemos el ejemplo. Nosotros hemos trabajado en estos cantones que les mencioné, en las marchas exploratorias, pero utilizando ya un poco de tecnología. Ahora ya vamos a tener una aplicación interesante que Macarena lo expuso. Antes utilizábamos una aplicación que nos sirvió muchísimo, que se llama Experience Philo, y donde uno puede geoposicionar, levantar toda la información, diseñarla de esta forma, que nos sirvió mucho, ¿no? Ahí pueden ver el ejemplo de los grupos focales en los moderadores del barrio Nueva Aurora y en todos los barrios que hemos venido trabajando, ¿no? La misma comunidad lo que hace es establecer qué es lo que quiere tener los parques. El arquitecto, el diseñador presenta una propuesta, se pone en consideración de la comunidad, se presentan los randoms respectivos de los parques y la comunidad aprueba mediante un acta correspondiente, pasa esa acta correspondiente a la autoridad. Aquí está el taller de Nube de los Sueños, ¿no? Taller, perdón, de dibujo para la creación del espacio público que les mencioné de Nueva Aurora, tanto de niños como de personas adultas, y a través de eso se pudo diseñar lo que vieron hace un momento dado. Aquí tenemos otras experiencias de recuperación de espacios públicos seguros. ¿Por qué les decimos seguros? Porque aparte de recuperar, volverlos bonitos, interesantes, participativos, con buena apropiación, tienen todo un sistema de videovigilancia y megafonía IP. Es otro ejemplo, Villa Aurora. Tenemos otro que es en La Bota, es una zona bien conflictiva en la ciudad de Quito, donde esta zona que ustedes pueden ver tenía muchos problemas. De igual manera, el Nueva Aurora, donde era abandonado sector, basurero, etcétera, etcétera, se convirtió en uno de los parques más interesantes de un barrio alejado de la ciudad de Quito. El Cantón Mejía, el Cantón Ambato, el Cantón Riobamba, el Distrito Metropolitano de Quito, el Cantón Antonio Monte y la Tacunga actualmente, lo que han hecho es entrar todo en un proceso de nueva visión, de nuevo paradigma de la seguridad ciudadana, y poco a poco los gobiernos autónomos descentralizados lo que están haciendo es trabajando con esto, ¿no? Y como ven aquí el ejemplo de este espacio público que prácticamente está diseñado y está en proceso ya de construcción en una zona alejada, en una quebrada del Distrito Metropolitano de Quito, que termina en algo sumamente interesante para la población en este caso. Eso es en cuanto a mi exposición, estimado Jorge. Si tienen alguna pregunta, pues adelante, estoy dispuesto a contestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Max. Muy claro y ejemplificativo de lo que se está trabajando en CEPTED en Ecuador. Los coordinadores, a ver las preguntas que se han ido realizando que puedan realizarle al expositor. Hola Max, soy Esther Gandolfo,
y que ya nos hemos visto en algún curso. Y bueno, aquí voy a transmitirte alguna de las preguntas. Acá preguntan si CEPTED es una de las teorías que conforman la criminología ambiental. Prácticamente así es. Nace desde la criminología ambiental y por eso es que de alguna u otra manera aquí la experta es Macarena, interesante porque como ustedes saben, ¿no? Desde esta perspectiva de la criminología ambiental, ¿no? Estamos hablando de que a su haber existe un triángulo, se puede decir, donde está la víctima, el victimario y por supuesto el entorno donde se suscita, y desde esta perspectiva lo que hay que trabajar es muchísimo desde la visión de los entornos, me refiero al espacio donde se suscitan los problemas, que en el caso de Ecuador es más del 67% de todos los problemas de delito y violencia se dan en el espacio público, por lo tanto el responsable son los municipios, y desde esa perspectiva tienen que trabajar muchísimo, mucho en estos temas de mejorar los espacios públicos desde esta visión CEPTED, desde esta metodología CEPTED para el mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de las personas. Otra de las preguntas es la rendición de cuentas, ¿cómo se aplica a quiénes y cuál es el objetivo? Por eso te digo, ¿por qué empezó eso? Bueno, Por favor, aquellos que están hablando particularmente pueden poner sus micrófonos en silencio. Hay dos pelotudos acá que no sirven para comer y nada más. Creo que sí pueden apagarlo desde allá. Micrófonos en silencio. Por favor, si la coordinadora le pueden apagar ese micrófono, gracias. Estos son los problemas que tiene al hacerlo desde la casa, digamos. A mí también mi mujer me reta a veces y eso sale. Siempre. Respondiendo a la pregunta, todos los gobiernos, todas las autoridades dentro del desarrollo de su plan de desarrollo, por supuesto, para ejecutar obras, de alguna u otra manera deben ser en forma participativa. Y cuando hay participación, intervienen todos los procesos de transparencia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de transparencia, una de ellas es la rendición de cuentas. ¿Y a quién rinden cuentas? Es a quien definitivamente le puso ahí en ese puesto, que es la sociedad, la comunidad, el pueblo. Entonces, normalmente, desde la parte territorial, inclusive, cuando se trabaja a nivel barrial, ¿no? En el caso de acá, de policía comunitaria, de grupos específicos, se rinde cuentas del trabajo, por ejemplo, en el caso del parque que hemos recuperado, a la zona, a toda la comunidad en general, porque ellos participaron. Entonces, se rinde cuentas del ámbito económico, ¿no es cierto?, de los procesos, etcétera, etcétera, y es necesario hacerlo porque es legalmente establecido, el tema de la rendición de cuentas. Aquí otra de las preguntas, gracias Max por tu clara respuesta, y te paso otra de las preguntas que es ¿cuál es la metodología Flor de Loto? Claro. Bueno, metodología Flor de Loto es como la metodología del árbol de problemas. Utilizo Flor de Loto porque es mucho más interesante, mucho más fácil a mi criterio. Flor de Loto, hasta la flor, conocen todo el mundo la Flor de Loto, ¿no es cierto? Comienzas en el centro, se pone el problema, ¿no es cierto? Y estamos divididos ahí, habrá la oportunidad de hacerlo más prácticamente, ¿no es cierto? Donde tenemos los subproblemas. Y de esos subproblemas pasan, ¿no es cierto? Pasan a otro ámbito para ser analizados cada uno de ellos, y esos también tienen otros subdetalles. Son un total de 8 aristas de cada problema que se puede sacar, pero es interesante la utilización de esta metodología Flor de Loto para conocer los problemas y establecerlas en categorías. Otra pregunta más, Max. ¿Qué tipo de factores de riesgo han identificado
con la relación a la medición del impacto, ¿qué experiencia han tenido al respecto? Y sobre todo, considerando la multidimensionalidad de muchos factores. Perfecto. Bien, mira, a nivel territorial, generalmente los factores de riesgo o asociados a la problemática del delito y la violencia que hemos encontrado territorialmente son, primero, por ejemplo, el tema de la falta de iluminación en muchos sectores es un factor de riesgo para que se pueda cometer delitos. ¿Cierto? El tema del consumo de alcohol y drogas en el espacio público es un factor de riesgo también para que exista alta percepción de inseguridad y, por supuesto, el cometimiento de delitos. El tema de algo que se ha dado es que existen en ciertos sectores, ¿no? Que existan la venta de alcohol artesanal, o también que existan locales comerciales, discotecas, bares que no tienen permiso, o que si tienen permiso no cumplan con la disposición legal. Esos son factores de riesgos a que de alguna u otra manera generen el problema de las agresiones posteriores y que terminan en violencia y por supuesto en delito. Entonces, básicamente, hay otros factores más de riesgo y asociados, por ejemplo, el tema de los espacios abandonados, de las casas abandonadas, de terrenos que no tienen cerramiento y que utilizan para guarida de los delincuentes o botaderos de basura, ¿no es cierto? El hecho de que existan tapas de alcantarilla que no están cubiertas o que han sido robadas, bueno, una serie de factores de riesgo y asociados que hacen que de algún otro problema se generen, por un lado, la sensación de inseguridad y la falta de cohesión social, y por otro lado, que se cometan delito y violencia por parte de los victimarios, hacia las víctimas. Otra pregunta más, Max. ¿Cómo se resolvió el tema de la transferencia del delito? Transferencia del delito. Sí, así lo han puesto. A lo mejor sea el desplazamiento del delito. Asumo que es eso. Eso ¿sí? puede ser, Max, se deben estar refiriendo al desplazamiento delictivo. Bien, toda intervención, como ustedes conocen, desde lo local, institucional, policial, etcétera, tiene un talón de Aquiles, no hay vuelta que dar, que es el tema del desplazamiento del delito, que puede ser táctico, ¿no es cierto? Puede ser temporal, puede ser, bueno, de diferente forma. Varias son las posibilidades del desplazamiento del delito. Es que es verdad, el tema radica en que hay que hacer análisis y, por supuesto, establecer controles de desplazamiento del delito. Una de las posibilidades o de las actividades que se ha hecho para el control de desplazamiento del delito es que se utilice herramientas tecnológicas por un lado, inclusive en alguna ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de tener las unidades móviles de atención ciudadana o las UPC móviles, donde lo que hace al intervenirse en un lugar, se desplaza y se traslada conjuntamente la unidad de policía comunitaria a ese sector para intervenirlo y a ir monitoreando el control, el desplazamiento del delito. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, se toma en consideración eso. Es por eso que cuando se hace una intervención, se procura hacerlo iniciando, por supuesto, en las zonas críticas, ¿no? Para, de alguna u otra manera, reducir los niveles de problemas, nivel de percepción, nivel de delitos, controlando cómo es que se desplaza en otros sectores. No sé si, ¿alguna otra pregunta? Sí, estás lleno de preguntas, Max. Adelante. CEPTED, en su metodología, ¿tiene herramientas únicas de metodología de investigación o pueden cambiarse? No, CEPTED tiene varias herramientas de investigación, varias herramientas, ¿no? Y ya Macarena lo explicó en su exposición dentro de un proceso para hacer un diagnóstico de CEPTED a nivel territorial, donde prácticamente creo y estoy convencido que es una de las herramientas en las cuales se puede utilizar a nivel territorial y entender la lógica de los problemas. Miren, nosotros hemos ido con la información que nos da la Policía Nacional, donde se concentran los delitos, a conocer qué es lo que está pasando en el territorio, ¿no es cierto? Utilizamos las herramientas de CEPTED para diagnóstico y definitivamente
entendemos con eso, ¿no? Ya cuál es en sí la causa y el factor de riesgo, el factor asociado que hace que se cometa un delito determinado o un problema determinado y se cause un efecto que termina siendo delito de violencia. Entonces, eso le ayuda muchísimo para que la autoridad competente, a través de la planificación respectiva, establezca estrategias y acciones para la solución de los problemas. Por ejemplo, muchas veces no se conocía, ¿no?, desde la parte policial, que una cantina o una discoteca era el punto de mayor concentración de problemas porque no cumplía, ¿no?, con que tenía que cerrar a las 2 de la mañana, no cumplía con el hecho de que no debe dejar ingresar a menores de edad y no cumplía con el hecho de vender bebidas alcohólicas demasiado, hasta tal punto que las personas que salían en estado etílico eran víctimas de violencia, víctimas de delito y existía agresiones. Entonces, al atacar esa causa, a estas partes, se reducen los problemas de agresiones, se reduce el problema del consumo de alcohol y también se va a reducir el problema de los delitos de oportunidad a aquellas personas que están en este estado. Bien. Otra pregunta más. En cuanto a la disminución de riesgo con la metodología CEPTED, la marcha exploratoria de seguridad es una técnica favorable en cuanto a lo público y privado. Además, ¿qué relación con los ODS? Ya, perfecto. Bien. Los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que estaba planteando al final, plantean ya clara cuáles son las estrategias y acciones que las ciudades en el mundo deben de alguna u otra manera desarrollar, los que son parte de, en este caso, de Naciones Unidas. Son tan claras e interesantes porque va orientado específicamente al ser humano y a la naturaleza. Y cuando hablamos desde esta perspectiva, cuando utilizamos metodología CEPTED y a través de las herramientas de metodología CEPTED utilizamos la marcha exploratoria, ¿no?, lo que nos va a dar la pauta de utilizar esta herramienta interesante de ir al territorio es entender cuál es el problema en sí en el territorio, que desde la visión tanto privada como pública se lo puede utilizar no solamente en el espacio público, no solamente como les digo, en los conjuntos habitacionales, no solamente en los edificios, sino en todo podemos utilizar un tema de marcha exploratoria. Yo les digo por qué ya se lo ha hecho. Ejemplo, que se construya un centro comercial, como alguna vez ya lo dijo Macarena, y tal cual se lo hizo acá, y se lo construya desde la visión arquitectónica, ¿no es cierto?, de ingeniería, muy bonito, pero no desde la visión de cómo es que debe estar diseñada con un proceso metodológico de entender la lógica de los problemas. Entonces hay que reestructurar nuevamente, ¿no es cierto?, utilizando la marcha exploratoria, donde encontrar los puntos críticos, donde encontrar esos factores de riesgo y los asociados para la posible situación de riesgo o de delito o violencia que se comete. Entonces, creemos y estamos seguros que la utilización de esta herramienta de marcha exploratoria es sumamente interesante, que va a levantar información que ustedes inclusive en algún momento dado no se percataron desde la visión policial. Ejemplo, ¿no?, que se han robado las tapas de las alcantarillas. A mucha gente le puede pasar desapercibido, pero por causa de la tapa de la alcantarilla una persona se cayó y se fracturó la pierna y posiblemente hasta podría morir. ¿Acaso no es un factor de riesgo en cuanto tiene que ver a la vida de una persona? Entonces, todo eso puede ser, y los gobiernos locales pueden utilizar maravillas con este tipo de herramientas. Bueno, Max, muchísimas gracias. Vamos a dejarte ya para que oigas a Jorge, que es el próximo disertante. Quedan algunas preguntas que te vamos a pasar por privado para que las puedas responder. Y bueno, nuevamente te agradecemos tu exposición. A las órdenes, Esther. Gracias, Jorge. Pues siempre estaremos listos y dispuestos para aportar los conocimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado, por su excelente disertación. A continuación, invitamos a nuestra siguiente disertación al director general de Seguridad Capital, comisario mayor, licenciado Cristian Raúl Moreno, quien presentará a nuestro próximo ponente. Director.